Imagina un mundo en guerra, donde entre las sombras del conflicto se gestaron algunas de las invenciones más impactantes que han dado forma al siglo XX, desde revolucionarias máquinas de combate hasta avances médicos que siguen salvando vidas. Cada uno de estos inventos tiene una historia oculta detrás de la devastación. Número 1. Pervitin, la droga de la resistencia nazi. En plena Segunda Guerra Mundial, los soldados nazis se enfrentaban a un enemigo implacable: el cansancio. Las interminables jornadas de combate, las misiones nocturnas y el estrés constante hacían que incluso el soldado más entrenado sucumbiera a la fatiga. Fue entonces cuando el régimen nazi decidió recurrir a una solución extrema: el uso de la metanfetamina, conocida bajo el nombre comercial de Pervitin. Este estimulante se administraba a los soldados para mantenerlos despiertos, alertas y, sobre todo, implacables. Se les suministraba antes de largas marchas o combates que exigían el máximo rendimiento físico. De hecho, era tan común que hasta se podía conseguir en las farmacias sin receta médica. El Tercer Reich estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar la guerra, incluso sacrificar la salud de sus propios hombres. Lo que muchos no sabían en ese momento eran los devastadores efectos secundarios de esta droga. Los soldados que tomaban Pervitin podían mantenerse en pie durante días, pero cuando los efectos de la droga se desvanecían, el cuerpo y la mente se hundían en una profunda fatiga, euforia y depresión. A largo plazo, el abuso de la metanfetamina generaba adicción, psicosis y un deterioro mental irreversible, convirtiendo a los soldados en prisioneros de su propio cuerpo. La historia del Pervitin revela hasta qué punto el régimen nazi estaba dispuesto a ir para mantener a sus soldados en el campo de batalla. Hoy en día, la metanfetamina es una droga altamente regulada debido a sus peligros, pero en aquel entonces se distribuía sin restricciones. A través de sus tácticas extremas, los nazis no solo libraron una guerra física, sino también una guerra interna en la mente de sus soldados, quienes pagaron un precio mucho más alto del que jamás imaginaron. Número 2. Electroboot, la revolución bajo el agua. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas del eje comenzaron a perder terreno, Alemania puso en marcha sus más audaces proyectos tecnológicos. Uno de estos fue el Electroboot, un submarino eléctrico revolucionario que cambió el curso de la guerra submarina. Hasta ese momento, los submarinos pasaban la mayor parte del tiempo en la superficie, sumergiéndose solo para atacar o evitar ser detectados. Pero el Electroboot, también conocido como el U-Boot tipo 21, era diferente. Fue diseñado para operar casi exclusivamente sumergido, dándole una ventaja estratégica crucial sobre los modelos anteriores. A diferencia de los submarinos convencionales que dependían de motores diésel para desplazarse en la superficie y motores eléctricos para maniobras cortas bajo el agua, el Electroboot podía navegar sumergido durante días, cargando sus baterías sin necesidad de salir a la superficie. Este avance no solo le otorgaba mayor autonomía, sino que también lo hacía extremadamente difícil de detectar, algo que desesperaba a las fuerzas aliadas. Con una velocidad máxima de 17 nudos, aproximadamente 30 kilómetros por hora, mientras estaba completamente sumergido, el Electroboot representaba una hazaña tecnológica sin precedentes. Era, en esencia, una máquina invisible que podía cazar convoyes enemigos sin ser vista ni escuchada. Los ingenieros nazis lograron perfeccionar su diseño hasta tal punto que inspiró el desarrollo de submarinos modernos en todo el mundo. Número 3. La varilla intramedular. El milagro médico nazi. En medio del caos y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, no todas las innovaciones nazis estuvieron centradas en la guerra directa. La varilla intramedular es un ejemplo sorprendente de cómo la ciencia médica floreció incluso en tiempos de conflicto. Este dispositivo fue desarrollado en 1939 por el médico alemán Gerhard Küncher, con el objetivo de acelerar el tratamiento de las fracturas óseas, especialmente las que afectaban a los soldados heridos en combate. Antes de la invención de esta varilla, el tratamiento de fracturas graves, como las del fémur, era extremadamente largo y doloroso.
requería la inmovilización del paciente durante semanas o incluso meses, lo que lo dejaba inactivo en un momento en que el ejército necesitaba a cada soldado disponible. Los métodos tradicionales de tracción y yeso no eran suficientes para las demandas del Tercer Reich. Aquí es donde la varilla intramedular cambió el panorama médico para siempre. Esta varilla, que estaba hecha de acero inoxidable o titanio, se insertaba en el canal central del hueso roto, manteniéndolo alineado y facilitando una recuperación más rápida. El procedimiento quirúrgico era bastante sencillo. La varilla se introducía a través de la cadera o la rodilla. De esta manera, los soldados heridos podían recuperar la movilidad en cuestión de semanas, en lugar de meses, y regresar al frente de batalla mucho más rápido. Número 4. Orten Ho 229. El avión furtivo que se adelantó a su tiempo. En la historia de la aviación militar, pocos aviones han capturado tanto la imaginación como el Orten Ho 229, también conocido como el primer avión furtivo del mundo. En 1943, Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, lanzó un reto a los fabricantes de aviones alemanes: diseñar un bombardero ligero que pudiera transportar una carga pesada de bombas, volar a gran velocidad y cubrir largas distancias. Los hermanos Horten, Walter y Reimar tomaron ese desafío y crearon una aeronave que rompía todas las convenciones de su tiempo. El Orten Ho 229 tenía un diseño de ala volante, una forma aerodinámica sin fuselaje ni cola que le permitía evitar la detección por radar, una innovación asombrosa para la época. Equipado con 2 motores a reacción, este avión podía alcanzar velocidades superiores a los 800 km por hora, algo nunca visto antes en aviones de combate. Su aspecto futurista y su capacidad para el sigilo hicieron que el O-229 pareciera una máquina salida de una novela de ciencia ficción. Número 5. La máquina Enigma, el cerebro criptográfico del Tercer Reich. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las herramientas más secretas y valiosas del Tercer Reich fue la máquina Enigma, un dispositivo de cifrado utilizado para enviar mensajes de guerra codificados entre las fuerzas alemanas. Inventada por el ingeniero alemán Arthur Scherbius al final de la Primera Guerra Mundial, la Enigma rápidamente se convirtió en un arma esencial en las operaciones militares nazis. Lo que hacía a esta máquina tan especial era su capacidad para generar millones de combinaciones posibles, lo que hacía casi imposible que los mensajes fueran descifrados por el enemigo. La Enigma funcionaba mediante un complejo sistema de rotores y cables que, al presionar una tecla, codificaban las letras en un código aparentemente indescifrable. La clave de su eficacia radicaba en la posibilidad de cambiar las configuraciones diariamente, haciendo que incluso si alguien lograba descifrar un mensaje, el código cambiara rápidamente, volviendo a los enemigos incapaces de predecir las comunicaciones futuras. Este dispositivo, que inicialmente fue concebido para el uso comercial, fue perfeccionado por los nazis para garantizar la seguridad de sus mensajes más sensibles. Número 6. Einheitsfernsehempfänger, la televisión nazi para el pueblo. En agosto de 1939, el régimen nazi lanzó uno de sus proyectos más ambiciosos y revolucionarios en el ámbito de la comunicación masiva, el Einheitsfernsehempfänger, también conocido como la televisión del pueblo. Esta iniciativa tenía un objetivo muy claro: controlar y manipular la opinión pública alemana mediante el uso de la televisión, un medio aún en desarrollo, pero que prometía un enorme potencial para la propaganda. Mientras que en otros países el desarrollo de la televisión estaba apenas comenzando, los nazis supieron ver en ella una poderosa herramienta para expandir su ideología y mantener el control sobre su población. El plan era distribuir más de 10.000 unidades de televisores en hogares y oficinas de toda Alemania. Aunque la tecnología televisiva ya existía antes del régimen nazi, lo que hizo especial a este proyecto fue el esfuerzo coordinado para hacerla accesible y, más importante, para utilizarla como un medio de propaganda sin precedentes. Las imágenes transmitidas en estos televisores buscaban glorificar al régimen y alimentar el fervor patriótico. Programas que ensalzaban los logros del Tercer Reich y discursos de Adolf Hitler eran emitidos con la intención de influir directamente en la población. Número 7. Volksempfänger, la radio del pueblo. El Volksempfänger,
o receptor del pueblo, es uno de los inventos más emblemáticos del régimen nazi en cuanto al control mediático se refiere. Desarrollado por el ingeniero Otto Griesing, en respuesta a una petición de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, este aparato de radio fue diseñado con un objetivo muy claro: hacer que los mensajes del régimen llegaran a cada hogar alemán. Desde el primer momento, la idea no era solo facilitar el acceso a la radio, sino garantizar que lo que escucharan los ciudadanos fuera precisamente lo que el régimen quería que escucharan. El primer modelo de esta radio fue lanzado en agosto de 1933, a un precio relativamente accesible para la mayoría de los hogares alemanes. En lugar de sintonizar estaciones de todo el mundo, como ocurría con otros modelos, el Volksempfänger fue intencionadamente diseñado con un rango limitado de frecuencias para que los ciudadanos no pudieran escuchar emisiones extranjeras que pudieran contradecir la narrativa oficial. Así, los nazis aseguraban que su versión de los hechos y su propaganda estuvieran presentes en cada rincón del país. A lo largo de los años, millones de estas radios fueron distribuidas en Alemania. La radio, al ser más barata y accesible que la televisión, se convirtió en el medio de comunicación más eficaz para difundir mensajes políticos, ideológicos y bélicos. Las palabras de Hitler, los discursos llenos de fervor nacionalista, las noticias del frente de batalla y los logros del Tercer Reich resonaban por todo el país a través de este pequeño y aparentemente inofensivo dispositivo. Incluso en las zonas rurales más remotas, donde la influencia del régimen podría haber sido más débil, el Volksempfänger garantizaba la presencia constante de la propaganda nazi. Número 8. Messerschmitt. Me-262. El primer avión de combate a reacción del mundo. El Messerschmitt Me-262 fue el primer avión de combate a reacción en ser utilizado en combate, y su desarrollo marcó un hito en la historia de la aviación. Concebido como una de las armas milagrosas que Hitler esperaba que pudieran cambiar el curso de la guerra, este avión no solo fue una obra maestra de la ingeniería alemana, sino que también demostró ser una amenaza formidable para los aliados en los cielos. Su velocidad y potencia superaban con creces a cualquier otro avión de la época. La idea del Me-262 surgió antes de que comenzara la guerra, en 1939, cuando el régimen nazi estaba buscando formas de mejorar su poderío aéreo. Pero no fue hasta julio de 1942 que el Me-262 realizó su primer vuelo con propulsión a reacción, estableciendo un nuevo estándar en tecnología militar. Este avión era capaz de alcanzar una velocidad de 870 km por hora, mucho más rápido que cualquier otro caza de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el desarrollo del Me-262 no fue sencillo. Problemas técnicos y la falta de recursos retrasaron su producción. Y aunque Hitler estaba obsesionado con la idea de utilizarlo como un bombardero, los ingenieros insistieron en que su verdadero potencial residía en su capacidad como caza interceptor. A pesar de las disputas internas, el Me-262 entró en combate en 1944, demasiado tarde para cambiar el rumbo de la guerra, pero causando estragos entre las fuerzas aéreas aliadas. A diferencia de los aviones de hélice, el Me-262 podía sorprender y superar en velocidad a sus adversarios, lo que lo convertía en una amenaza mortal. Aunque los pilotos aliados rápidamente se adaptaron a su presencia, la velocidad del Me-262 le permitía atacar y escapar antes de que pudieran reaccionar. El temor que infundía en los cielos era palpable, y si los nazis hubieran logrado producir estos aviones en masa antes en la guerra, el resultado de los combates aéreos podría haber sido muy diferente. Número 9. Landkreuzer P-1000 Ratte, el coloso que nunca fue. El Landkreuzer P-1000 Ratte es, sin lugar a dudas, uno de los proyectos más desmesurados y ambiciosos que surgieron del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este mastodonte mecánico, también conocido como el Rare, fue concebido como un supertanque que superaría en tamaño y poder a cualquier otro vehículo blindado jamás construido. Si bien nunca pasó de la fase de diseño, la mera idea de este coloso de 1000 toneladas refleja las ambiciones desmedidas y la extravagancia de Hitler y sus ingenieros. Diseñado por la empresa Krupp, bajo la supervisión de Edward Grote, el P-1000 Ratte
Era una auténtica monstruosidad. Para ponerlo en perspectiva, este tanque habría sido 5 veces más grande que el tanque más pesado de su tiempo, el Panzer 8 Maus. Estaba equipado con 2 cañones navales de 80 centímetros, capaces de disparar proyectiles de hasta 7 toneladas a kilómetros de distancia. Además, se preveía que contara con armamento antiaéreo, torretas adicionales y blindaje lo suficientemente grueso como para resistir el impacto de las armas más poderosas de la época. El Rate no solo era un vehículo blindado, era una fortaleza rodante. Se esperaba que tuviera una tripulación de hasta 40 personas para operarlo y mantenerlo. Su tamaño descomunal habría sido un espectáculo en sí mismo, pero también representaba un serio desafío logístico. Este tanque gigantesco necesitaba motores diésel de submarinos para moverse, y a pesar de su potencia, su velocidad máxima habría sido de unos 13 kilómetros por hora, lo que lo convertía en una presa fácil para los aviones enemigos. Número 10. La tecnología 3D nazi, el cine de la tercera dimensión antes de Hollywood. Uno de los inventos más inesperados y sorprendentes que surgieron durante el régimen nazi fue el uso temprano de la tecnología 3D en el cine. Aunque muchos piensan que Hollywood fue el pionero en popularizar el cine en 3 dimensiones, la realidad es que los ingenieros y cineastas alemanes ya habían comenzado a experimentar con este tipo de filmación durante la Segunda Guerra Mundial. Esto demuestra que, a pesar de estar en medio de uno de los conflictos más brutales de la historia, el Tercer Reich también destinaba recursos para avances tecnológicos en áreas que iban más allá de lo estrictamente militar. En 1936, mucho antes de que la tecnología 3D llegara a las salas de cine convencionales, los nazis ya habían rodado al menos 2 películas propagandísticas utilizando esta tecnología. Estos filmes, que se crearon para ensalzar el régimen, fueron producidos con la intención de hacer que la audiencia se sintiera más inmersa en la experiencia cinematográfica, una estrategia muy avanzada para la época. Según el cineasta australiano Philip Mora, quien descubrió estas películas, los filmes estaban rodados con una calidad sorprendente para la tecnología de entonces. La técnica que empleaban consistía en la superposición de imágenes para crear la ilusión de profundidad, lo que ofrecía una experiencia más envolvente. Aunque las películas propagandísticas nazis no eran particularmente largas, sí mostraban el ingenio de los ingenieros alemanes para utilizar el cine como una herramienta no solo de entretenimiento, sino también de manipulación ideológica. El objetivo era claro: captar la atención del espectador de manera más intensa y emocional, mientras se transmitía el mensaje del Tercer Reich. Número 11. Haunebu, el platillo volador nazi que rozó la ciencia ficción. Uno de los inventos más misteriosos y extravagantes que surgieron del régimen nazi fue el Haunebu, un prototipo de platillo volador que parecía salido de una película de ciencia ficción. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis no solo se enfocaron en tecnologías convencionales, sino que también exploraron áreas de la ingeniería que parecían imposibles en su tiempo. Entre ellas, la idea de un platillo volador capaz de realizar despegues verticales y maniobras a altísima velocidad. El proyecto Haunebu estuvo rodeado de un secretismo absoluto. Solo un reducido grupo de ingenieros y científicos tuvo acceso a la investigación y desarrollo de este platillo volador, que supuestamente utilizaba sistemas de propulsión avanzados y no convencionales. El diseño del Haunebu se basaba en una estructura circular, similar a las descripciones posteriores de ovnis, lo que ha generado muchas teorías conspirativas en torno a su existencia y su conexión con avistamientos de objetos voladores no identificados después de la guerra. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente si el Haunebu llegó a volar de manera operativa, existen varias fotografías y testimonios que indican que, al menos, se construyó un prototipo. Estas imágenes muestran a oficiales nazis posando orgullosos junto a lo que parece ser una nave con forma de disco. La tecnología detrás de este platillo volador combinaba elementos de propulsión vertical y sistemas de ingeniería que para la época eran extremadamente avanzados. Número 12. Proyecto Borghild, el insólito invento nazi contra las enfermedades venéreas. El proyecto Borghild es uno de los más extraños y menos conocidos inventos del régimen nazi, pero su origen revela una obsesión inusual por controlar la salud
y el bienestar de sus tropas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi enfrentaba un problema recurrente: las enfermedades de transmisión sexual, especialmente la sífilis, que afectaban a los soldados que tenían contacto con trabajadoras sexuales en los territorios ocupados. Para combatir este problema, los nazis idearon una solución que, en retrospectiva, parece salida de una película bizarra: el desarrollo de muñecas sexuales inflables. El objetivo del proyecto Borghild era ofrecer una alternativa higiénica a las trabajadoras sexuales. Impulsado por Heinrich Himmler, jefe de las SS, el proyecto comenzó en 1941 con la creación de muñecas de tamaño natural diseñadas para satisfacer las necesidades de los soldados, evitando así que se expusieran a riesgos de contagio. Estas muñecas fueron fabricadas para ser portátiles, lo suficientemente ligeras como para que los soldados las pudieran transportar en sus mochilas, y hechas de materiales que imitaran la piel humana. Número 13. La computadora Z4. El inicio de la era digital. Aunque hoy en día damos por sentada la existencia de computadoras, pocas personas saben que uno de los primeros grandes avances en este campo fue obra de un ingeniero alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La Z4, desarrollada por Konrad Zuse, es considerada la primera computadora digital comercial y una de las máquinas más avanzadas de su tiempo. Aunque las computadoras que usamos actualmente son mucho más potentes y compactas, la Z4 fue un pionero que allanó el camino para la era digital en la que vivimos hoy. El trabajo de Zuse comenzó en los años 30, cuando diseñó y construyó una serie de computadoras, conocidas como la Serie Z. Sin embargo, fue la Z4, construida en 1943, la que realmente marcó un antes y un después. Utilizando relés electromagnéticos, esta máquina era capaz de realizar cálculos complejos, especialmente en los campos de la ingeniería y las matemáticas. Era una herramienta impresionante para su tiempo, capaz de resolver problemas que habrían tomado días o semanas de cálculos manuales. La Z4 fue financiada en parte por el Ministerio del Aire alemán, lo que permitió a Zuse continuar su trabajo a pesar de las dificultades de la guerra. Aunque no fue utilizada ampliamente durante el conflicto, después de la guerra, la Z4 fue trasladada a Suiza, donde continuó operando en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. Allí, la máquina siguió resolviendo problemas complejos durante varios años, convirtiéndose en un recurso vital para los científicos e ingenieros de la época. Número 14. El cohete Quinto 2, la primera arma balística intercontinental. El cohete Quinto 2 es uno de los inventos más temidos y significativos que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer misil balístico guiado de largo alcance, y su desarrollo sentó las bases para la tecnología de misiles y cohetes que no solo transformaría la guerra, sino que también sería fundamental para la exploración espacial en los años venideros. Bajo el liderazgo del científico alemán Wernher von Braun, el Quinto 2 marcó un salto gigantesco en la ingeniería militar, convirtiéndose en un arma de destrucción que aterrorizó a millones de personas durante la guerra. El desarrollo del Quinto 2 comenzó en 1936, cuando von Braun y su equipo de ingenieros fueron comisionados para crear un misil que pudiera llevar una carga explosiva a gran distancia y con alta precisión. El resultado fue una máquina de casi 14 metros de longitud, con un alcance de más de 300 kilómetros y la capacidad de volar a más de 5.000 kilómetros por hora. Estas características lo hacían prácticamente indetectable para las defensas aéreas aliadas, lo que lo convirtió en una amenaza devastadora. El primer lanzamiento exitoso de un cohete Quinto 2 ocurrió el 3 de octubre de 1942, y a partir de 1944, Alemania comenzó a utilizarlo para atacar ciudades aliadas, principalmente Londres y Amberes. Estos misiles causaron un impacto psicológico tan grande como el daño físico que infligían. No había advertencias previas ni sirenas. El V-2 caía del cielo sin previo aviso, dejando muerte y destrucción a su paso. Número 15. Jerry Can. El bidón que revolucionó la logística militar. Puede parecer sorprendente, pero uno de los inventos más simples y prácticos de la Segunda Guerra Mundial, el Jerry Can,
tuvo un impacto duradero que va mucho más allá del campo de batalla. Este bidón de combustible, desarrollado por los ingenieros alemanes en 1937, cambió la manera en que se transportaba el combustible durante la guerra y se convirtió en una herramienta indispensable no solo para el ejército alemán, sino también para las fuerzas aliadas. Con su diseño eficiente y duradero, el Jerry Can es un ejemplo perfecto de cómo la funcionalidad puede marcar la diferencia en momentos críticos. El diseño de este bidón fue obra de la firma Müller & Schwell, Alemania, bajo la supervisión del ingeniero Vinzenz Grünvogel. A primera vista, el Jerry Can puede parecer un simple contenedor, pero cada detalle de su construcción fue pensado con precisión para garantizar su resistencia y eficiencia en el campo. Estaba hecho de metal resistente, tenía una capacidad de 20 litros y, lo más importante, su forma rectangular y su sistema de 3 asas permitían que una sola persona pudiera cargarlo fácilmente o que 2 personas pudieran transportarlo entre ellas sin dificultad. El diseño del Jerry Can también incluía una característica crucial: su sistema de cierre hermético, que impedía las fugas de combustible, incluso en las condiciones más adversas. Esto fue especialmente útil en los vehículos militares y tanques, donde las vibraciones y movimientos bruscos podían causar derrames peligrosos. Además, el bidón estaba diseñado para que el aire y el combustible pudieran salir simultáneamente cuando se vertía, lo que facilitaba un flujo constante y sin salpicaduras. Número 16. Cloroquina, la medicina que combatió la malaria desde los laboratorios nazis. La cloroquina, hoy ampliamente reconocida como un medicamento esencial para tratar y prevenir la malaria, tiene un origen sorprendente. Fue desarrollada por científicos alemanes durante el régimen nazi. En los años 30, Alemania estaba buscando alternativas a la quinina, que en ese entonces era el principal tratamiento contra la malaria, pero cuya producción se había vuelto limitada y costosa. Así, nació la cloroquina, originalmente conocida como Resocin, en 1934. El descubrimiento se llevó a cabo en los laboratorios de la farmacéutica Bayer, bajo la dirección del químico alemán Hans Andersack. En ese momento, el medicamento no fue considerado una solución viable debido a su toxicidad y a los efectos secundarios que generaba en las primeras pruebas. Sin embargo, con el tiempo, y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, la investigación en torno a la cloroquina se retomó con un nuevo enfoque. Alemania, al expandir su control en regiones tropicales y subtropicales, enfrentaba un grave problema. La malaria estaba afectando a sus tropas desplegadas en lugares como África del Norte. Con quinina difícil de conseguir debido a las sanciones y la guerra, los científicos alemanes aceleraron el desarrollo de la cloroquina para tratar esta enfermedad mortal, que debilitaba a miles de soldados en zonas estratégicas. Aunque el uso masivo de cloroquina en aquel momento no se extendió como se planeaba debido al colapso del Tercer Reich, el medicamento permaneció en los laboratorios y en la conciencia médica como una opción potencialmente valiosa. Número 17. Agentes nerviosos, las armas químicas más letales de la historia. Entre los inventos más escalofriantes y devastadores desarrollados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial se encuentran los agentes nerviosos, un tipo de arma química que marcó un punto de inflexión en la historia de la guerra química. Estos compuestos mortales, conocidos por su capacidad de interrumpir el sistema nervioso y causar la muerte en cuestión de minutos, fueron el resultado de investigaciones realizadas por científicos alemanes en la década de 1930. Inicialmente, los científicos alemanes estaban buscando un insecticida más potente para el control de plagas, pero lo que encontraron fue mucho más peligroso. Durante sus experimentos, descubrieron que pequeñas cantidades de estos productos químicos tenían efectos devastadores en el cuerpo humano, causando parálisis, convulsiones y muerte en cuestión de minutos. Así nació el primer agente nervioso, Tabu, un compuesto químico que fue sintetizado en 1936 por el químico Gerhard Schrader. Número 18. Visión nocturna. La ventaja de los cazadores nocturnos nazis. En una época en la que los combates nocturnos representaban una de las mayores dificultades para cualquier ejército,
Los nazis desarrollaron un sistema de visión nocturna que ofrecía a sus tropas una ventaja estratégica significativa. Esta tecnología, avanzada para su tiempo, permitió a los soldados alemanes realizar operaciones en la oscuridad total, algo que en ese momento representaba una capacidad casi sobrenatural en el campo de batalla. Este invento cambió las reglas del juego en muchas misiones nocturnas y mostró que la tecnología alemana, incluso en tiempos de guerra, estaba a la vanguardia. El dispositivo que hizo esto posible fue conocido como ZTG-1229 Vampir y fue desarrollado en 1939. A pesar de su nombre, no tenía nada que ver con criaturas de la noche, sino que su propósito era dotar a los soldados de la capacidad de ver en la oscuridad, algo crucial para poder combatir en condiciones de poca o ninguna luz. Este sistema de visión nocturna incluía una mira telescópica, un foco infrarrojo y un convertidor de imágenes, todo ello alimentado por una batería que los soldados llevaban en un estuche de madera. El ZTG-1229 Vampir fue utilizado principalmente por una élite de soldados apodados los cazadores nocturnos, quienes desplegaban esta tecnología en misiones clave. Los soldados equipados con este dispositivo podían apuntar con precisión a sus objetivos en la oscuridad total, algo impensable hasta ese momento. Número 19. Panzerschreck, la poderosa amenaza antitanque nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, los tanques se convirtieron en uno de los elementos más temidos y dominantes del campo de batalla. Para enfrentarse a estos gigantes de acero, los nazis desarrollaron un arma revolucionaria, el Panzerschreck, una de las primeras granadas propulsadas por cohete que tuvo un impacto decisivo en la guerra terrestre. Este lanzagranadas, que los soldados alemanes apodaban terror del tanque, fue diseñado específicamente para penetrar los blindajes de los tanques aliados, cambiando la dinámica de los combates y dejando una marca imborrable en la historia de la tecnología militar. El Panzer surgió como respuesta al éxito de la bazooka estadounidense, que había demostrado ser eficaz contra los tanques alemanes en los primeros años de la guerra. Aunque muchos sostienen que el Panzerschreck fue una copia directa de la bazooka, los alemanes lo perfeccionaron, haciéndolo más grande y más potente. Con un peso aproximado de 9 kilogramos y una longitud de 1,5 metros, este lanzagranadas portátil permitía a un solo soldado atacar y destruir un tanque desde una distancia segura. Número 20. Volkswagen Beetle, el coche del pueblo que trascendió su oscuro origen. El Volkswagen Beetle, o escarabajo, es conocido en todo el mundo como uno de los coches más icónicos de la historia, pero su origen está profundamente arraigado en los objetivos del régimen nazi. En 1933, poco después de que Adolf Hitler asumiera el poder en Alemania, nació la idea de crear un coche que pudiera ser asequible para las familias trabajadoras alemanas, un coche del pueblo. Este vehículo no solo debía ser práctico y económico, sino que también simbolizaría el avance de la tecnología alemana y la visión del Tercer Reich. Para hacer realidad esta visión, Hitler recurrió a uno de los ingenieros automotrices más brillantes de su tiempo, Ferdinand Porsche. El objetivo era claro: construir un coche que fuera barato, resistente, fácil de mantener y capaz de transportar a una familia por las recién construidas autobahns, autopistas alemanas, a velocidades respetables. Así, en 1935, Porsche presentó los primeros bocetos del Volkswagen, que más tarde se convertiría en el icónico Beetle. El diseño del coche era innovador para la época. Su motor, ubicado en la parte trasera y refrigerado por aire, lo hacía confiable y fácil de reparar. Además, su forma aerodinámica no solo le otorgaba su característico aspecto redondeado, sino que también mejoraba su eficiencia en carretera. Durante los primeros años, se produjeron prototipos para exhibir el potencial del coche, pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la producción del Volkswagen Beetle fue interrumpida y las fábricas se enfocaron en la producción militar. Después de la guerra, bajo la ocupación aliada, la producción del Volkswagen Beetle se reanudó. El coche pronto comenzó a ganar popularidad fuera de Alemania, especialmente en los Estados Unidos, donde se convirtió en un símbolo de la contracultura durante las décadas de los 60 y 70.